Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿sí? Para el saludo para ustedes, para el momento en el que puedan acercarse a esta publicación, ¿sí? Eh, Como les conté en su momento por el Classroom, toda mi familia atravesamos el COVID, y en mi caso particular me dejó como secuela una neumonía bilateral doble, de la cual afortunadamente me vengo recuperando, pero que todavía no tengo el alta, y eso no, lo siento, no me permite sí estar al pie del cañón en, en las clases sincrónicas. Así que como un formato paliativo, ¿eh? Se me ocurrió eh, grabar, ¿sí? Algunos contenidos que, bueno, les permitan a ustedes acercarse al mismo en el momento de la semana que puedan, y que luego por el intercambio a través del Classroom, por el mail, me vayan haciendo las preguntas y que, bueno, eh, podamos establecer una continuidad, lo que veníamos haciendo, ¿sí? Eh, y bueno, de esa manera ir cubriendo los aspectos que teníamos pensado, ¿sí? Tratar a lo largo de este año, ¿sí? Bueno, recapitulando, ¿no? Eh, lo último que habíamos estado conversando era el tema de el origen de la sociedad y el Estado. Si ustedes recuerdan, habíamos charlado, sí, respecto de cómo nuestra especie de pronto se vuelve sedentaria a partir del fenómeno de la agricultura, y cómo este fenómeno del sedentarismo deriva en lo que luego se denominó la revolución urbana. Y esto es que nuestros antepasados aprenden a construir viviendas duraderas y a organizar el espacio con una determinada lógica. Y esa organización del espacio también supone una organización de la sociedad. En esa organización de la sociedad aparece una primera división de tareas, y dentro de esa división de tareas aparece la jerarquía. Aparece la jerarquía por distintas cuestiones, pero jerarquía al fin que establece una división social. Y eso se relaciona directamente con los formatos de organización política, ¿sí? Porque aparece, aparece la necesidad de dotar a esas comunidades humanas de alguna forma de organización, de gobierno. ¿Está bien? Y así, en este punto, ¿sí? Comienza nuestro análisis, ¿no? Porque tenemos al hombre establecido en la sociedad. ¿No? Tenemos al hombre establecido en la sociedad. Y tenemos que, de este hombre establecido en la sociedad, como consecuencia de este proceso que la relaté brevemente y que ha sido descrito por historiadores, antropólogos, arqueólogos, economistas, sociólogos, que coinciden en el análisis de, del proceso, coinciden en el factor fundamental que supuso la agricultura como fenómeno económico, productivo, que genera un cambio en la organización de la sociedad. Y esta situación que dio lugar a diferentes formatos de explicación,
respecto de por qué los hombres vivíamos como vivíamos. Entonces, en este punto, ¿sí?, hacemos como una breve recopilación de las ideas, ¿sí?, para los griegos, como para los romanos, en general, para cualquier hombre antiguo dentro de lo que eran las culturas del Mediterráneo. Acá entran los fenicios, los persas, los hititas, los hebreos, los egipcios, los cartagineses, los galos, ¿sí? Para todos estos pueblos era natural que el hombre viviera en sociedad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué natural? Bueno, natural, ¿sí? El gran Aristóteles, en una obra extraordinaria que se llama La Política, había definido que el ser humano era un zoon politikon, es decir, un animal político. El ser humano es un animal político. ¿Y qué decía de esto? Decía que solo las bestias salvajes y los dioses podían vivir en solitario, pero que el resto de los seres vivos, e incluía al hombre en esto, tenía que vivir con sus congéneres, porque eran desvalidos individualmente y la única forma de asegurar su supervivencia era asociado con otros seres de su misma especie, justamente. Para todos estos pueblos antiguos, las personas tenían que cumplir un rol dentro de las sociedades en las que habían nacido, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo Platón nos cuenta, cuando escribe la famosa Apología de Sócrates, cómo Platón nos cuenta que la mayor pena a la que podía ser condenado una persona era el destierro. ¿Qué era el destierro? Que te echaran de tu patria, ¿sí? Y entonces, en su momento, al gran filósofo Sócrates lo someten a juicio porque lo quieren humillar, porque, ¿sí?, le temen, y lo condenan, ¿no? Lo condenan, lo acusan de, es muy gracioso, ¿no?, porque lo acusan de corromper a la juventud, ¿sí? ¿Y cómo es que corrompe a la juventud? Corrompe a la juventud educándolos, ¿eh? Corrompe a la juventud enseñándoles la diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, haciéndolos pensar por sí mismos, rompiendo la cadena de autoridad y generando pensamiento autónomo. Bueno, por esto lo acusan, por esto lo condenan. Bueno, pero la cuestión es que cuando le comunican, dice, bueno, usted es culpable. No, usted es culpable. Hay dos penas posibles. Su delito es gravísimo, como una traición. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer con usted. O lo matamos o lo echamos, ¿sí? El destierro. Y Sócrates dice, no hay ninguna opción. Me tienen que matar. Trasladémoslos a un hombre actual, a una mujer actual, ¿sí? Tenés dos opciones. ¿Te matamos o te vas de Siria? ¿Te matamos o te vas de Rusia? ¿Te matamos o te vas de China? ¿Te matamos o te vas de Argentina? Me voy. Chao. Buena suerte. Que vaya bien. Voy a seguir mi proyecto de vida en otro lado. Claro,
para nosotros. Pero los hombres y mujeres de la antigüedad, en su mentalidad, ¿sí?, el único lugar en el que podían realizarse plenamente era en la comunidad a la que pertenecían. Si eras un romano, Roma. Si eras un ateniense, Atenas. Si eras un espartano, Esparta. Sí, por ahí habrán visto ustedes esa película hecha sobre la base de un cómic, ¿no? Y hecho a su vez sobre la base de algunos eventos reales, que se llama 300, ¿no? Pero que de alguna manera así refleja lo que fue la defensa del paso de las Termópilas durante la Segunda Guerra, que enfrentó a griegos contra persas, cuando Persia invadió Grecia. Y Persia era un imperio, un imperio que gobernaba desde las costas de la actual Turquía hasta Irán, ¿sí? Era enorme el dominio, ¿sí?, del imperio persa. Todo Egipto era de los persas, ¿sí? Y entonces ellos podían disponer de miles de hombres, infinidad de recursos para hacerle la guerra a los griegos. Pero este puñado de espartanos decidió pelear en un desfiladero donde las condiciones del terreno les favorecían, y entonces lograron retrasar el avance de las tropas persas y le dieron tiempo a todo el resto del país, ¿sí?, a ponerse a cubierto, ¿sí? Es la gran hazaña de los espartanos, del rey Leónidas y sus 300 camaradas, ¿no? Bueno, esta cuestión, me quedo aquí a morir por Esparta, ¿sí? Me quedo aquí a morir por Corinto. ¿Cómo se explica? ¿Sí? Se explica por el sentido muy grande de pertenencia que habían desarrollado ellos respecto de sus países de origen, ¿sí? Cuando fundaban una colonia, hacían un acto religioso en el cual traían un cofre con tierra de la patria de la que venían. Y entonces, invocando a los dioses, enterraban ese cofre, ¿sí? Y de esa manera era como que mágicamente esa tierra que venía de la patria, esa tierra que había sido bañada por el sudor y la sangre de los antepasados, ahora se ponía en contacto con la tierra nueva, y entonces ya no estaban en patria ajena, volvían a estar en terreno propio. Enorme simbolismo, ¿sí? Y que, sin embargo, tenía que ver con esta idea de que el hombre era naturalmente miembro de una comunidad, ¿sí? Miembro de una comunidad. El exilio, como les digo, el destierro, eran peores que la muerte en la consideración de estas personas. Pues bien, este pensamiento, esta consideración respecto de la relación del hombre con la sociedad se va a modificar con la aparición del pensamiento cristiano, ¿sí? El cristianismo trae otra visión. El cristianismo universaliza el mensaje que los hebreos manejaban entre ellos, ¿sí? La religión judía, la religión israelí, no es una religión que haga publicidad,
¿sí? No hay predicadores, no salen a buscar nuevos judíos. Es una religión, si se quiere, endogámica. Se reproduce hacia adentro, ¿sí? No le interesa buscar nuevos seguidores, ¿sí? Los israelitas, mejor dicho, se consideran el pueblo elegido y como tal son distintos respecto del resto de la humanidad y entonces conservan una relación especial con la divinidad. Pero resulta ser que el cristianismo toma la base del mensaje israelí y lo universaliza, ¿sí? Lo vuelve accesible al resto de la humanidad. ¿eh? Eh, esto en la historia, ¿no?, de la Iglesia tiene que ver con la aparición de San Pablo, ¿no? El famoso apóstol de los gentiles, ¿sí? ¿Y por qué gentiles? Porque los judíos distinguían entre judíos y gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Entonces, en un momento se produce el debate, ¿sí? Cristo ya no está. Y entonces los discípulos debaten, ¿qué hacemos? Seguimos hablando del Señor en las comunidades de judíos que están dispersas por el mundo, por Grecia, por Armenia, por Egipto, por Roma. Vamos y le hablamos a los judíos de ahí. O vamos y le hablamos a todos. ¿Sí? Ese primer gran debate. Y ahí aparece, como les decía, la figura del que la Iglesia denomina San Pablo, ¿sí? Que dice, no, el mensaje es universal, no es solo para los judíos, es para todos los hombres y mujeres. Y entonces bueno, eso cambia radicalmente la posición frente al problema, porque ahora hay que predicarle a todo el mundo. Entonces empieza a difundirse la idea de que existe otra explicación a las cosas que suceden, que no es la explicación que los pueblos estaban acostumbrados a tener hasta ese momento. ¿Sí? Griegos, romanos, egipcios, fenicios, galos, íberos, tenían puñados de dioses. ¿Sí? Júpiter, Mercurio, Marte, Juno, Jano, ¿sí? Poseidón, Hermes, Zeus, Palas Atenea, Afrodita, ¿sí? Ra, Horus, Ptah, Osiris, Isis, como para mencionar. Los romanos permitían que en Roma hubiera templos de todos los dioses, cuanto más templos, mejor. Cuanto más templos, mejor. ¿Sí? Y cuando firmaban la paz con un pueblo, le pedían a ese pueblo que les entregara el ídolo más sagrado que tuvieran, que representase a sus dioses. Así ellos se lo llevaban a Roma para que estuviera en los mismos templos donde estaban los principales dioses de los romanos. ¿Sí? Entonces ellos creían mágicamente que todos los dioses de todos los pueblos los protegían. Y estos dioses exigían, bueno, rituales, sacrificios, esto, aquello.
está bien. Pero el cristianismo presenta otra visión diferente. No hay quichicientos dioses, hay uno solo, ¿sí? Y ese uno solo participa en la historia de tres maneras distintas: creando el mundo, viniendo a salvar al ser humano y luego acompañándolo, ¿sí? Una vez que está entregado el mensaje, ¿sí? Dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ya está. Y las reglas, ¿cuáles son? Las reglas son 10 reglas, ¿sí? Los 10 mandamientos. Las reglas son 10 reglas facilitas, sencillas. 10 reglas que cualquiera puede entender que son racionales. No matar, no robar, no engañar, ¿sí? Algunas no, cuestión básica, ¿sí? No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos, ¿sí? Es más fácil ver los errores del otro que ver los tuyos, ¿sí? Ama al prójimo como a vos mismo, ahí está. Unas reglas muy sencillas. Entonces, el cristianismo, que con su simpleza y su homogeneidad, en 300 años elimina a todos los cultos antiguos y los reemplaza por sí mismo, el cristianismo ofrece otra visión de por qué existe la sociedad. ¿Sí? Ya no es natural al hombre, no está en la naturaleza del hombre, está en la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque este cristianismo, ¿sí?, en su superficialidad, dice: si Dios pudo crear el mundo, Dios pudo haber elegido que el hombre viviera solo, pero sin embargo de eso, Dios permitió que el hombre viviera en comunidad, ¿sí? Y citan un montón de ejemplos que aparecen en la Biblia al respecto, y entre ellos como el momento, la anécdota más utilizada es la de cuando a Cristo le preguntan si hay que pagar los impuestos. ¿Sí? Y entonces Cristo, que entiende por dónde viene la pregunta, al que le hizo la pregunta le dice: si hay que pagar los impuestos, decís vos, pasame una moneda. El tipo le tira la moneda y le muestra la moneda y dice: ¿Qué hay acá? ¿La cara de quién está acá? Bueno, la cara del César. Como diciéndole: obvio, es la cara del César, es una moneda romana. ¿Sí? Y Cristo se la devuelve y le dice: bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Tenés que cumplir en este mundo lo que las autoridades te digan. Y entonces, ¿qué se desprende de este pasaje? Se desprende de que el cristianismo no pretende una revolución política. El cristianismo no pretende prenderle fuego al imperio y acabar con él. ¿Sí? El cristianismo está diciendo que los gobiernos existen porque son parte del plan que Dios tiene para el hombre.
Si Dios hubiera querido otra cosa, los gobiernos no existirían. Pero sin embargo, Dios permitió en la historia que muchas veces los judíos fueran castigados por otras naciones. ¿Sí? Fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los babilonios, les prendieron fuego el país, le arrasaron el templo. ¿Sí? Muchas veces Dios permitió que los judíos fueran castigados. Y luego, ¿sí? Luego le pasará también a los cristianos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Cristo lo dice, mi reino no es de este mundo. Y entonces aparecen los pensadores cristianos, entre los que vamos a destacar a San Agustín, un personaje que escribe una obrita que se llama La ciudad de Dios. Y San Agustín dice que el hombre que quiere llegar a la ciudad de Dios antes tiene que pasar por la ciudad del hombre. ¿Sí? Y entonces ahí aparece esta concepción de que el ser humano está en la tierra, ha sido creado para salvarse, ¿sí? Pero se tiene que salvar. Y tiene una única chance, que es la vida que tiene en la tierra. Entonces, en esa vida que tiene en la tierra, el hombre tiene que perseguir su salvación. Pero para conseguir la salvación, no se tiene que escapar del mundo, no se tiene que esconder en una cueva, no se tiene que ir a aislar, ¿sí? No se tiene que ir a vivir al medio del bosque y no tener trato con nadie para no tener tentaciones, sino al revés, todo lo contrario. Tiene que desarrollar sus virtudes viviendo en sociedad y comunidad con el otro. Porque Cristo ha dicho, amaos, amaos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa orden no es abandonen todo, rajen, ocúltense cada uno en una isla y espérense a morir, que entonces van a venir al cielo conmigo. ¿No? Y los manda a predicar, los manda de cabeza al mundo. Entonces ahí tenemos claras señales en la doctrina cristiana respecto de que ya la sociedad no existe porque sea natural al hombre, sino que existe porque es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, este es el pensamiento dominante durante la Edad Media y durante gran parte de la Edad Moderna también. ¿Sí? Hasta que se impongan las nuevas ideas, se va a hablar, ¿sí? De esta idea de que la sociedad existe porque Dios quiere que existe. ¿Sí? Y ese es el fundamento. El hombre tiene que salvarse. La salvación solamente la consigue viviendo en sociedad y la sociedad está organizada de la manera que Dios lo ha querido. ¿Sí? Entonces, hay un sistema de pensamiento. Y este sistema de pensamiento, ¿para qué? Vayamos cerrando, nos vayamos acercando a los tiempos actuales. Este sistema de pensamiento va a empezar a ser puesto en entredicho para el tiempo de lo que llamamos renacimiento. Va a ocurrir en Europa un fenómeno político, cultural, religioso muy importante que se llama la Reforma, ¿sí? Y que tiene que ver con la ruptura de la unidad de la Iglesia europea, ¿sí?
se rompe la unidad de los cristianos europeos. Por un lado quedan los católicos, por el otro lado quedan los protestantes, y los protestantes a su vez quedan divididos en diferentes grupos, cada uno de los cuales interpreta la religión cristiana a su manera. ¿Sí? El Papa deja de ser un personaje políticamente importante, ¿sí? Había sido durante toda la Edad Media, fines de la Edad Antigua, había sido una de las cabezas rectoras, primero del mundo romano y luego del mundo medieval. ¿Sí? Había sido uno de los ejes en torno a los cuales se había organizado la cuestión política. Pero ahora el Papa no corta ni pincha. Recién los papas van a volver a tener algún grado de relevancia política después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Especialmente 3 papas, Juan XXIII, Juan Pablo II y Francisco. ¿Está bien? Pero esto es otro aspecto. El tema es que la ruptura de la unidad de la cristiandad europea hace que aparezcan la necesidad de encontrar otros fundamentos respecto de la existencia de la sociedad y del Estado. Y van a aparecer las teorías de los pensadores que vamos a llamar contractualistas. ¿Sí? Estos contractualistas los vamos a hacer arrancar en Inglaterra con un sujeto llamado Thomas Hobbes, luego lo sigue John Locke, también en Inglaterra, y luego tenemos que hablar de otros pensadores ya europeos continentales o americanos, ¿sí? Pero digamos que la línea básica que ellos manejan es que el Estado, la sociedad, no son naturales al hombre, ni existen porque Dios quiere. Existen porque el hombre quiso. ¿Sí? El hombre vivió en un estado previo a la sociedad, un estado presocial, un estado salvaje, ¿sí? Que ellos llaman estado de naturaleza, y en algún momento dado los seres humanos salen de ese estado de naturaleza a través de un acuerdo, se ponen de acuerdo entre todos, firman un contrato, aparece la idea de contrato social, ¿sí? Y entonces ya el origen de la sociedad hay que buscarlo en otro lado, hay que buscarlo en una decisión consciente, ¿sí? Los seres humanos decidieron organizarse, ¿sí? Decidieron armar una organización, en este caso la sociedad política, que es lo que nosotros conocemos como el Estado. Estas ideas contractualistas son la base de lo que hablamos de como ideologías del consenso o ideas del consenso. ¿Sí? La palabra consenso, ¿sí? Es sentir juntos, viene del latín consensus, y es uno de los elementos esenciales de los contratos. Los contratos tienen consentimiento, ¿sí? Sin consentimiento no hay contrato. ¿Está bien? Entonces, la voluntad, la razón, se transforman en los puntos de partida
para la existencia de la sociedad y el Estado. ¿Está bien? Ahora, esto no es lo último que se piensa, ¿no? Porque luego, en el siglo XIX, van a aparecer otras ideas que parten de mirar el mundo económico. Y de mirar el mundo económico, analizar el fenómeno del derecho de propiedad. ¿Sí? Y entonces dicen, la sociedad en realidad no existe porque estén todos los hombres de acuerdo. La sociedad existe porque los que tienen quieren seguir teniendo. Los que tienen quieren seguir teniendo y quieren que los que no tienen los sigan obedeciendo y sigan trabajando para ellos. ¿Sí? Esto va a dar lugar a las llamadas teorías del conflicto, ¿sí? Entre las cuales la más señalada es la llamada teoría marxista. Perdón, como les decía, las teorías del consenso provienen de la idea del contrato, del acuerdo, ¿sí? Los hombres libremente deciden asociarse, deciden salir del salvajismo para entrar a vivir en la sociedad. Pero para estas otras teorías, esto no es así. Para estas otras teorías, hay un grupo que son los que tienen las cosas que generan riqueza, y hay otro gran grupo de personas que no tienen nada o tienen muy poco. Y entonces, los que tienen mucho, retienen lo que tienen y generan una estructura, una organización para seguir teniendo sus privilegios y para conservar a los que no tienen en su calidad de dominados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la base de lo que vamos a llamar teorías del conflicto. ¿Sí? En clases, en encuentros posteriores, ¿sí? Iremos explorando algunas de estas visiones, de estas posiciones, como para que ustedes puedan ir visualizando, ¿sí? Y entendiendo cómo a partir de estas ideas se genera la intervención respecto de las autoridades o de los particulares en materia de educación. ¿Sí? Construcción de los sistemas educativos, definición del sujeto a ser educado, reconocimiento del derecho a la educación. Bien, toda una serie de factores que, bueno, iremos analizando. Bueno, espero no haber resultado muy pesado con esta clase. Espero que hayan logrado conservar el interés. Les pido perdón por las pausas, sí, los cortes que puedan encontrar, pero bueno, tuve que parar para tomar aire en algún momento, ¿sí? Así que bueno, espero prontamente tener ya el alta y que a partir de ahí podamos encontrarnos en nuestros días y horarios habituales. Si mientras tanto, les voy a ir subiendo material de este tipo, como para que ustedes puedan acceder al mismo. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima oportunidad.